sido mi refugio en horas de tribulación. Dios mío ha sido fortaleza y escudo a mi alrededor. A todos los que me escuchan, les saludo con la bendita y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Soy María Fagún y quiero leer en San Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24 para base de mi testimonio. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Quiero contarles a ustedes que en el año 2000 me fui a San Vicente a cuidar a mi hija que estaba por tener bebé. Pero un mes antes estuve allí en San Vicente y Dios usó una sierva de Él para hablar conmigo. Que yo no me preocupara por esa hija, porque el que iba a cuidar de ella iba a ser el Señor. Y que esa plata que yo iba a gastar en pasaje, que diera para aquel que necesitaba. En ese momento fue un cuadro muy difícil para mí, porque era el momento que mi hija más necesitaba de mí. En ese momento fue algo muy difícil lo que Dios me pedía. Ni siquiera a mi esposo le he contado lo que Dios me habló, porque quería estar con ella. Tal fue así que en el mes de mayo fui allí en San Vicente para cuidar a esta hija y Dios permitió, tuve un gran derrame nasal donde yo perdía sangre por la nariz y por la boca. Yo me ahogaba con la sangre, era algo terrible. En ese momento, mi hija y mi yerno se desesperaron verme en aquella situación. Me llevaron al hospital, me dieron medicamento para la presión, me taponaron la nariz y luego me mandaron al hogar de mi hija. Pero una cuadra antes de llegar en el hogar de mi hija, aquellos tapones de mi nariz volaron por la misma presión de la sangre. Cuando llegué en el hogar de mi hija, era terrible aquel derrame, como yo perdía sangre por la nariz y por la boca. Entonces, yo le pedí a mi hija un trapo de piso, porque si yo tapaba mi nariz, me ahogaba con la sangre. Y dejé que corriera aquella sangre. Luego le dije a mi yerno que fuera a buscar sus padres, que vinieran a orar por mí. Vinieron los padres de mi yerno, vinieron a orar por mí y han hecho una oración, pero ellos también se desesperaron verme en aquella situación. Luego mi yerno y mi esposo me volvieron a llevar en el hospital, donde allí prácticamente ya había perdido casi toda la sangre, donde los médicos nada podían hacer por mí, donde quedé inconsciente. Y los médicos le dijeron a mi esposo que no había esperanza para mí, que me tenían que trasladar con la ambulancia al hospital de Oberá, donde allí urgente me trasladaron a Oberá, pero en el trayecto, cuando venía
me sentía morir, pero en ese momento sentía que me impedía la salvación. Yo tenía una raíz de amargura en mi corazón contra una persona, y yo así cantaba, yo así testificaba, teniendo aquella raíz de amargura. Pero en ese momento Dios me enseñó que con esa raíz de amargura no iba a entrar en el reino de los cielos. En ese momento le dije a mi esposo: por favor, decile que me perdone. Yo le perdono, y decile que me perdone, porque pensé que no iba a llegar con vida. Pero le había prometido al Señor que si Dios me daba vida, yo le iba a pedir perdón. Llegamos allí al hospital de Oberá. Mi cuerpo era bañado en sangre. Todos creían que había llegado una accidentada. Allí Dios tratando conmigo, enseñándome. Allí tuve toda una noche. Al otro día amanecí mejor y le pedí al médico que me diera de alta. Y me dijo el médico que era imposible darme de alta. Entonces le dije que iba a ir en el hogar de mi madre. Entonces me dijo: bueno, cualquier cosa, volvés. Y allí mi esposo me llevó en el hogar de mi madre. A pocas horas tuvieron que volver conmigo al hospital, donde aquella hemorragia no paraba, aquella hemorragia era terrible. Allí los médicos le decían a mi esposo que no había esperanza para mí. Allí estaba mi madre junto conmigo. Los médicos decían: ella se nos va. Pero había un esposo, una madre que estaba clamando por mí en ese momento. Y luego, hermanos, calmó aquella hemorragia y me trasladaron al hospital de Posadas, donde en ese lugar estuve varios días sin esperanza de vida. Más de 16 transfusiones de sangre me hicieron, y sangre que me ponían volvía a perder. Ellos me taponaban de los dos lados de la nariz y por la garganta me ponían otros tapones, porque yo me ahogaba con la sangre. Pero era tanta la presión que hacía volar todo. Recuerdo que un día fue un hermano carnal mío a verme allí en el hospital, y él quiso poner su mano en mi frente y escuchó una voz que le dijo: no la toques. Él miró los costados y no vio a nadie. Luego él quiso poner su mano en mi frente y una orden de Dios le dijo: no la toques, yo voy a operar. Él vio allí ángeles que estaban con bisturí y le dijo que el Señor iba a operar. Allí los médicos no daban ninguna esperanza a mi familia de que yo iba a salir con vida. Luego yo le pedí a mi familia, a los médicos, que hicieran algo por mí, que me hicieran alguna cirugía, algo que que pudiera hacer parar esa sangre. Y ellos no me querían operar. Cuando yo me sentía tan mal, yo le decía: Señor, siempre he venido al hospital a testificar de tu poder, de testificar de tus maravillas, que tú sanas y da vida a los muertos.
y preguntaba al Señor por qué me pasaba eso, por qué tenía que pasar ese cuadro tan difícil. Y sonaba un himno en mi corazón que dice: después de la batalla, Dios nos coronará. Ese himno sonaba en mi corazón. Los médicos nada podían hacer por mí. Yo me sentía morir. Yo le decía a mi familia que hablaran con los médicos, que ellos hicieran algo por mí. Allí los médicos me trasladaron a un sanatorio porque en ese momento el otorrino no se encontraba y me llevaron a un sanatorio para ver si podían quemar esas venas, y allí fue imposible porque era una arteria, era imposible quemar. Luego volvieron conmigo al hospital, donde seguí muy mal, seguía grave, y yo le pedí a mi familia que hablen con los médicos, que me hicieran una cirugía. Y los médicos no me querían operar. Mi cuerpo era hinchado, mi cara era un monstruo de hinchado. Mi esposo habló con los médicos y el médico le contestó a mi esposo que era imposible porque prácticamente no tenía sangre, pero por mi pedido iban a hacer. Allí mi cuñada estaba a mi lado y me dijo: Mari, no tenés miedo. Y yo le contesté a mi cuñada que no. Le dije a ella que Dios iba a estar conmigo y que todo iba a salir bien. Tal fue así que me llevaron a la sala de cirugía. Y estando allí los médicos no me querían operar. Pero había una iglesia que estaba clamando a mi favor. Mi familia estaba clamando. Y ese clamor llegó ante la presencia del Señor. Los médicos llamaron a mi esposo y le dijeron el riesgo que yo corría al hacer esa cirugía. Mientras le preparaban a mi esposa para llevarle al quirófano, el doctor Albornoz me llama y me dice: mire señor, yo quiero explicarle cómo es el tipo de cirugía que nosotros vamos a practicarle a su esposa. Quiero decirle que no hay ninguna posibilidad de que ella salga con vida del quirófano, ya que tiene 20% de hematocritos. Y esta cirugía es experimental. Nosotros hemos hecho una sola vez a un hombre y no resistió y murió. Pero como nosotros no tenemos otra opción, vamos a practicarle esta cirugía. Es una ligadura de carótida externa, la arteria que alimenta la mitad del cerebro. Si llega a salir con vida, ella va a quedar hemipléjica, o sea, paralítica de la mitad del cuerpo para toda la vida. Entonces, yo le quiero dejar esta planilla para que usted firme la autorización para que nosotros podamos hacer esta cirugía. Y le doy 5 minutos para que usted piense y venga a buscar esa planilla. Y me dejó con aquella hoja en mi mano. Yo estaba allí en el segundo piso, donde daba un balcón hacia afuera. Era de noche y me fui a ese balcón. Miré hacia el cielo y para mí todo estaba oscuro. Era para mí la noche más oscura de mi vida. No podía ver las estrellas. Todo se había vuelto oscuro.
y una gran angustia invadió mi alma. En ese momento el diablo comenzó a predicarme en mis oídos y me decía así: ¿de qué te sirvió tanto tiempo venir a la iglesia, servir a Dios, cantar? ¿De qué te sirvieron tus planes, tus proyectos? ¿De qué te sirvió todo lo que hiciste hasta ahora? Si acá se termina todo, fracasaste con todos tus intentos. Y aquello me torturaba y era como que ya se terminaba todo. Cuando me di cuenta de que dentro mío una melodía comenzó a nacer dentro mío, yo en ese momento no estaba en condiciones de cantar y mucho menos de pronunciar algún himno que pudiera salir por mis labios. Pero el Espíritu Santo comenzó a cantar dentro mío la melodía de un himno que nosotros siempre cantábamos con mi esposa, que dice las palabras de este coro: Jesús, tú te acuerdas de mí. Y esa melodía empezaba una y otra vez y continuaba y cada vez con más fuerza, hasta que llegó el momento que yo no pude contenerme y salió como una explosión de mis labios aquellas palabras que dijeron así: Jesús, tú te acuerdas de mí. Y cuando pronuncié estas palabras y miré hacia el cielo, pude ver nuevamente las estrellas. Las estrellas parecía que resplandecían con más fuerza y una luz comenzó a invadir mi alma y una gran paz invadió todo mi ser, una seguridad, una confianza. Y en eso sube el doctor Albornoz y me pregunta: Señor, ¿ya firmó la autorización? Y yo le dije: no, pero ya le firmo. Le firmé la autorización y le pasé. Y le dije: mire doctor, le voy a decir una cosa. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y hay una iglesia que está orando por ella y muchos hermanos en todo lugar. Y quiero decirle una cosa: opérele con confianza, porque Dios va a enviar sus ángeles y va a tomar sus manos y la operación va a salir bien. Me dijo: bueno, queda bajo tu exclusiva responsabilidad. Y bajó corriendo las escaleras de aquel hospital. Cuando yo me voy hacia la escalera para bajar a planta baja donde está el quirófano, sube corriendo el anestesista y me dice: señor, ¿usted es el esposo de la señora que está en el quirófano? Sí, le digo. Mire, el doctor no le dijo los riesgos que corre esta señora. Y yo le dije: sí, recién estuvimos hablando con el doctor Albornoz. Me dijo: no, con respecto a la anestesia, porque en este caso nosotros tenemos que usar 5 tipos de drogas y ella no va a resistir. Y yo le dije: mire, le voy a decir lo mismo que le dije al doctor: opérele con confianza, porque Dios va a enviar sus ángeles y va a tomar sus manos y la operación va a salir bien. Bueno, queda bajo tu responsabilidad, me dijo, y bajó corriendo. Entonces yo también bajé para esperar allí. Pasaron más de 2 horas. Parecían interminables aquellas horas, pero una vez más pudimos ver que Dios extendió sus manos para rescatarnos y para sacarnos en victoria. Mi esposo le dijo que Dios iba a guiar la mano de ellos y que todo iba a salir bien. Le dijo: nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y hay una iglesia que está orando por ella y todo va a salir bien. Allí los médicos me hicieron esa cirugía, me clausuraron una arteria que alimenta la mitad del cerebro. Hermanos, amigos, esa cirugía fue para ellos muy difícil, no creían que yo iba a salir con vida. Pero la mano de Dios estuvo conmigo. Allí salió todo bien. Luego me sacaron de la sala de cirugía, me llevaron a la sala. Allí estaban los médicos esperando mi reacción.
Y tal fue la sorpresa que cuando recuperé de la anestesia, lo primero que le dije a mi cuñada que estaba a mi lado, le dije: ¿viste que te dije que todo iba a salir bien? Para los médicos fue una sorpresa, para ellos, pero era la mano de Dios intercediendo por mí. Pero Dios siguió tratando conmigo. Tuve una mejoría, pero luego comencé nuevamente con aquella hemorragia. En mi cabeza, en mi frente, había quedado gasas pegadas en mi frente. Y yo no sabía, ni siquiera mi familia no sabía. Los médicos hablaban de una gasa misteriosa, pero mi familia no sabía de qué se trataba. Y esa gasa produjo una infección terrible en mi cabeza, donde comencé con terribles dolores de cabeza, dolor de oído, y estaba quedando sorda. Un día viernes vino el médico y yo le dije: doctor, yo no puedo más de dolor de cabeza, dolor de oído, y estoy quedando sorda. Mi cara era hinchada, era un monstruo, mi cara, mi cabeza. Y el doctor sabía que yo iba a morir. El doctor me dijo: mira, mi hija, yo no puedo hacer nada por vos. Yo viajo a Buenos Aires y recién el lunes vengo. Pero tengo un hermano que es un siervo de Dios, mi hermano Miguel. Él propuso a Dios 2 días de ayuno por mí. Luego tuve una mejoría, ese viernes a la noche pude dormir bien. Al otro día amanecí bien a la mañana. Pero luego al mediodía comencé con aquella hemorragia. Estaba mi familia, mi esposo. Allí los médicos llamaron a mi esposo en otra sala y le dijeron para él que yo ya estaba sin vida, que él tenía que entender. Para mi familia era un cuadro muy difícil. Pero en ese momento, cuando los médicos estaban diciendo a mi familia que yo no tenía más vida, estaba mi madre al lado mío, quedó en la sala. Dios me tomó por el Espíritu Santo y comencé a hablar en nuevas lenguas. Y Dios me usó para hablar con mi madre, que no era para muerte, sino para vida. Que Dios operaba y que Dios me iba a sacar de allí, de esa sala, de ese hospital. El médico escuchó que yo estaba hablando en lengua. Entró el médico en la sala y me dijo: tranquila, mi hija, tranquila. El médico no entendía nada. Y yo le dije al médico: doctor, yo soy una hija de Dios. Dios me va a sacar de aquí del hospital. Dios va a operar. Dios me va a sanar. Y luego el médico se retiró. Tuve una mejoría. Luego se fueron los que estaban de visita, que fueron a verme. Quedó mi esposo y una cuñada conmigo. A pocas horas, yo le pedí a mi cuñada una chata porque quería devolver y estaba una enfermera junto. Y me dijo mi cuñada: Mari, de vuelta. Y yo dije: no es nada. Dios va a operar. Yo tenía esta seguridad, esta certeza que era Dios que estaba operando. Luego ella trajo la chata y comencé a echar por la boca, pero era de mi cabeza. Echaba coagulones de sangre negra, podrida.
No se aguantaba aquel mal olor de aquella sangre que fea que estaba echando. La enfermera mandó abrir la ventana porque no se aguantaba aquel mal olor. Y luego sentí algo que colgaba en mi garganta y metí la mano. Y mi esposo me dijo: Mari, no toques, que eso puede ser de la operación. Y yo le contesté a mi esposo: no, es Dios que está operando. Luego volví a poner la mano y logré agarrar, y era una gasa de 70 centímetros. No se veía el color de la gasa, era negro y verde. Cuando yo comencé a estirar aquella gasa, me ardía la frente. Cuando comencé a estirar, saqué aquella gasa y restos de gasa que ya estaban deshechos en mi cabeza. Era Dios que estaba operando. Y la enfermera que estaba a mi lado, esta mujer, empezó a gritar y decir: esto no es otra cosa que un milagro de Dios. Decía ella, no había una forma de sacar solamente haciendo una cirugía, pero este Cristo de poder, Él operó. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor Jesús. El Señor operándome allí. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Y comencé cada día a mejorar. Luego estuvo mi hermano conmigo y le dije a mi hermano que hablaran con los médicos, que me dieran de alta porque yo ya me sentía bien, quería irme a mi casa. Y él me dijo: Mari, espera recuperar un poquito más para poder llevarte. Ese día pasé bien, pero el lunes a la noche, a las 2 de la madrugada, comencé con aquella hemorragia. Llamaron los médicos y nada podían hacer por mí. Los médicos me querían mandar en otro pabellón, a donde están todos los terminales, donde allí esas personas no tienen más esperanza de vida, y mi familia luchaban para que no me sacaran de ahí de la sala. Y Dios intercedió por mí. Esa noche, a las 2 de la mañana, comenzó aquella hemorragia. Las enfermeras corrieron, llamaron a los médicos, pero nada podían hacer por mí. Esa noche estaba una hermana conmigo, quedó para cuidarme. Y esta hermana se desesperó. Yo le pedí a ella que traiga la chata que yo quería devolver. Y allí comencé a devolver sangre. Allí puedo decir que luché entre la vida y la muerte. Yo hacía fuerza para poder volver. Casi llené aquella chata de sangre. Y le dije a la hermana que fuera a tirar, que nadie viera lo que yo había echado. La hermana salió de la puerta y se encontró con una enfermera, y la enfermera le hizo volver a la sala. Volvieron los médicos y allí me vieron que estaba más muerta que viva. Pusieron sangre, pero mi cuerpo rechazaba. Luego los médicos se retiraron. Yo siempre tenía la Biblia en la mesita al lado de mi cama. Y esta hermana tomó la Biblia y dijo: ah, Señor, háblame por tu palabra. Y abrió la Biblia y siguió el texto que dice: el que comenzó la obra, Él la perfeccionará.
Y decía la hermana: gracias, Señor, gracias, porque sabía que el Señor estaba hablando. Al otro día a la mañana fue mi esposo alegre y contento porque un día anterior yo estaba bien y ya quería irme a mi casa. Y la sorpresa fue que yo estaba más muerta que viva. Los médicos le llamaron a mi esposo y le dijeron: mirá, Santana, ahora no sabemos qué hacer porque parece que reventó una úlcera en el estómago de tu esposa y le tenemos que hacer una endoscopía y aquí las máquinas no están andando. Me llevaron a un sanatorio y allí me acompañó mi familia y allí los médicos autorizaron a mi familia a pasar en la sala cuando me estaban haciendo la endoscopía. Y tal fue la sorpresa que no era úlcera, era la obra de Dios limpiando mi organismo, porque yo había tragado mucha sangre. Dios me sanó, Dios hizo la obra completa como Dios había hablado. Y yo prometí al Señor que cuando volvía a mi hogar, yo iba a pedir perdón para esa persona. Y gracias a Dios que en pocos días pude volver en mi hogar. Estando más o menos 2 días en mi hogar, mi esposo me sacó a sentar afuera. Vinieron unas vecinas a verme. Luego llegó la persona a quien yo tenía que pedirle perdón. Y en la noche yo tuve un sueño. Dios hablando conmigo. Pude ver a esa persona en un cajón, en la mesa, sin vida. Y una voz me dijo: tú no eres salva, ni él, porque tú no le pediste perdón. Y yo le quise decir al Señor: Señor, pero no pude. Y una voz me contestó: no pongas excusa. Yo ayer te mandé en tu hogar y tú no le pediste perdón. Era tanta la desesperación, porque esa voz me dijo: porque si tú le pedías perdón, le dabas oportunidad que él también te pida perdón. Y en el sueño yo pedía misericordia a Dios que me diera esa oportunidad. Pero para mí fue una alegría al despertar y ver que era un sueño. Sabía que era Dios que estaba hablando conmigo. Le pedí a mi esposo que fuera a buscar a esa persona. Nos abrazamos, lloramos y nos pedimos perdón. Por eso es tan maravilloso nosotros entender el propósito de Dios, aprender a perdonar. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya, bendito es el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. No te detengas, por favor. Mira que Él por ti sufrió y su sangre Él derramó. No llores más, no sufras más, porque Jesús ya escuchó tu oración y tu clamor.